Bien, muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a una más de las conferencias del Plan de Formación Integral y el Centro de Estudios Guadalupanos de la UPAEP. En esta ocasión tenemos una conferencia titulada La Virgen de la Patria Mexicana. Bienvenidos todos. Y tenemos algunas recomendaciones para iniciar lo que es la conferencia. En primer lugar, su asistencia se va a registrar en cada sesión. Deben, por favor, ingresar con su ID y nombre completo para registrar la asistencia. En caso de no haberlo realizado de esta manera, les pedimos, por favor, enviar sus datos al chat privado. Las recomendaciones para la sesión: por favor, asegúrese de mantener apagado el micrófono durante la sesión. Mantener la cámara apagada, incluso para poder optimizar la red en cuanto al conferencista y los asistentes. Si tiene algún comentario o duda, haga clic en el icono para levantar la mano. En caso contrario, puede guardar la pregunta, la duda, escribiendo en el chat y con gusto al final nuestro conferencista va a poder contestar sus preguntas. Además, para quienes pertenecen al sistema UPAEP, se va a enviar la grabación de la sesión. Decíamos que el título de la conferencia del día de hoy es La Virgen de la Patria Mexicana. Y el día de hoy tenemos el gusto de presentar a nuestro ponente, que es precisamente el director del Centro de Estudios Guadalupanos, el maestro Gerardo Valle Flores, a quien damos la bienvenida y, por supuesto, me voy a permitir mencionar una parte de su extenso currículum. El maestro Gerardo Valle es ingeniero agrónomo zootecnista por la Universidad Autónoma Chapingo. Es maestro en pedagogía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo de 1981 a 1991, donde también ocupó el cargo de subjefe académico y además jefe del Departamento de Zootecnia. Es profesor de la UPAEP desde 1992 a la fecha, integrante de este Centro de Estudios Guadalupanos desde el 2010 a la fecha y actualmente director del mismo. Le reiteramos la bienvenida y doy la palabra al maestro Gerardo Valle Flores. Adelante, por favor. Muchas gracias Toño por la presentación y a todos ustedes por su asistencia. Pues diría indignamente estoy aquí, espero cubrir las expectativas. Agradezco en particular la asistencia de aquellos que se están conectando desde lugares lejanos como Nueva York, Durango, la Ciudad de México, Texcoco, un gran amigo. Como vieron, además de haber estudiado en la Universidad Autónoma de Chapingo, estuve trabajando allí 10 años, con muchas características, muchas circunstancias muy interesantes, y admiro a aquellos que han perseverado como cristianos, como católicos, en un medio adverso como son las universidades públicas. Y bueno, ahí encontramos a nuestro amigo Carlos Apodaca, que está con nosotros hoy, y pues muchas gracias por el favor de su asistencia y atención. Permítame, voy a compartir pantalla y bien, la conferencia que tenemos hoy es La Virgen de la Patria Mexicana. Debo, como introducción, decir que este es el último capítulo del libro que estamos ya en proceso preparando, que es el segundo tomo del conjunto que será Guadalupe 500 años junto a México. El primer tomo salió en diciembre del año pasado y corresponde a la historia de la Virgen de Guadalupe y el guadalupanismo desde el siglo XVI, que es la aparición, 1531. Y ahora, en este segundo tomo, estamos hablando de las características de ese segundo siglo del guadalupanismo, que es el siglo XVII.
es decir, 1600, lo que corresponde a los años de 1600. Y cuando hablamos de la Virgen de Guadalupe, por lo menos en mi niñez, recuerdo que mi madre me comentaba, me narraba las apariciones. Yo no sé con qué frecuencia íbamos a la basílica, pero como vivíamos en la Ciudad de México, íbamos con cierta frecuencia. Mi madre me infundía cierto terror porque me decía, no te sueltes de mi mano. Era tal la cantidad de gente que había. O sea, a mí me parecía abrumador estar ahí. Imagínense un chiquillo viendo hacia arriba y entre personas y personas y personas, llenísima yo recuerdo siempre llenísima la antigua basílica, lo que dice el templo expiatorio de Cristo Rey. Y mi madre me decía, no te sueltes, no te vayas a perder. En fin, pues yo no me soltaba, yo estaba junto a ella siempre. Y pues esto es por la gran devoción que tiene nuestro pueblo mexicano a Nuestra Señora de Guadalupe. Por eso es que se construyó la nueva basílica. Y pues, cuando ella me comentaba las apariciones, el final de su comentario siempre era, y desde entonces, hijo, México fue cristiano. Desde entonces, México, y por la Virgen de Guadalupe, México se hizo católico. Siempre me decía así al final de esa narración. Y pues, habrá sido así como algo milagroso, como de varita mágica, que se aparece y todos ya creen en la Virgen de Guadalupe y son cristianos. Pues los cronistas nos hablan de algo así. Porque después de que desaparece la Virgen de Guadalupe, hay una narración, incluso está en una pintura en el Museo de la Basílica, que se conoce como el primer milagro, donde del 12 de diciembre de 1531 al 26 de diciembre de 1531, apenas 14 días después, pues ya hay una gran celebración para trasladar la imagen de la Virgen a su nueva casa, fue la primera ermita. Por otro lado, tenemos también algunos testimonios de pues, esos primeros milagros que se dan y que dejan ver que ya hay mucha gente que cree en la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, tampoco fue así de un momento a otro, sino que fue un proceso donde pues en todo ese siglo XVI realmente son escasas las obras, los documentos que tenemos que nos hablan de la Virgen de Guadalupe y que nos hacen pensar en que hay primero un gran conocimiento y después una gran devoción a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Bien, en esta ocasión hemos titulado La Virgen de la Patria Mexicana, pero también pensando en el título, me pregunté yo, ¿o la patria de la Virgen de Guadalupe? ¿Es la Virgen de la Patria Mexicana o la patria de la Virgen de Guadalupe? Y me gustaría que pensáramos en estas dos formas de ver las cosas. Primero, si hablamos de la Virgen de la Patria Mexicana, empezamos a pensar que si hay una Virgen de la Patria Mexicana, habrá otras vírgenes de otras patrias, otras vírgenes de otros lugares. Y así ha sido. Pero por otro lado también tenemos otra realidad. Todas estas vírgenes que se conocen así son eh, muestras o manifestaciones de la misma María, la Madre de Dios, que se aparece en los diferentes lugares, con características propias del lugar, como para que se facilite la aceptación de ella a los pobladores del mismo lugar, perdón. Así pues podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Nuestra Señora de Luján, la patrona de Argentina; Nuestra Señora del Carmen, la patrona de Chile; Nuestra Señora de Czestochowa, la patrona de Polonia; y por supuesto, pues aquí tenemos la Virgen de la Patria Mexicana, que es Nuestra Señora de Guadalupe. Así que también es cierto, María vino para todos, pero se mostró de diferente forma a cada uno para facilitar esa aceptación. Y pues eh, ella, además, habiéndose aparecido en México, se aparece con características propias, ¿no? Primero, en un lugar, en Tepeyac, que hay mucha historia y ya se ha comentado desde el primer tomo, donde los antiguos tenían una deidad femenina. Pero después, en esa zona, que será el Tepeyac, aunque no es precisamente el cerro Tepeyac, los eh, historiadores y arqueólogos han descubierto que ha sido muy probablemente un cerro que está atrás, donde se adoraba a esta Virgen prehispánica, ¿no? Algo también interesante es que se aparece a dos indios. Esto lo mencionan varios de los primeros autores que hablan de la Virgen de Guadalupe.
se aparece a Juan Diego y a Juan Bernardino, dos indígenas que podemos decir que son hijos de India e indio. Bueno, en el caso de Juan Diego, ¿por qué no podía ser mestizo Juan Diego? En primer lugar, por el momento en que él vive. Él, al momento de la aparición en 1531, tiene algo así como 57 años. Y los españoles, los primeros españoles llegan a México en 1519, bueno, la zona del continente. Esto es, pues, mucho menos que 57 años. O sea, no pudo haber sido el mestizo. Por un lado, bueno, y Juan Bernardino, mucho menos. Él era mayor que Juan Diego. Por otro lado, el nombre de Juan Diego nos dice que es hijo de un indígena y de una indígena. Porque cuando bautizaban los primeros sacerdotes, los primeros misioneros, bautizaban a los indígenas no usaban un apellido. Entonces, para ponerles un nombre y un apellido cristianos, solían ponerle un nombre propio como nombre, en este caso Juan, y a manera de apellido, otro nombre propio, Diego. Entonces, Juan Diego nos dice, pues que era un personaje indígena que no tenía un apellido español o españolizado. No así, por ejemplo, otro personaje que aparece un poco después, del cual habló hace unas sesiones nuestro amigo Toño, Fernando de Alba Iztlizochitl, el autor del Nican Motecpana, quien por su nombre ya vemos que tiene un nombre propio, Fernando, pero tiene un apellido español de Alba y un apellido indígena, Ixtlilxóchitl. De manera que entonces ahí decimos, bueno, entonces él es mestizo o fue mestizo. Así que entonces se aparecen dos indios, pero ¿y eso qué? Me puedo decir, pues nada más y nada menos que son los habitantes originarios de estas tierras a donde ella quiere aparecerse y quiere ser aceptada por ellos. Y voy a mencionar pues muchas veces este término, ser aceptado, porque la aceptación va a ser el primer paso para que haya una unión, para que haya esa unidad que es necesaria para que haya una nación o una nueva nación, ¿no? Segundo, deja su imagen. En ninguna manifestación de María, lo que conocemos como mariofonías, existió esto o ha existido esto. En todas ellas hay algún vidente o algunos videntes que describen a Nuestra Señora y hay algún pintor o algún escultor quien plasma con su arte lo que le dice el vidente. Pero aquí no hubo una persona que la pintara o que la representara. Esto también se ha tratado en otros momentos, pero pues desde precisamente el siglo XVII en las investigaciones, lo que son como las investigaciones jurídicas de 1666, los estudiosos y los mejores pintores de ese momento de la Nueva España concluyen que nadie en ese momento, con la técnica que había, podía haber realizado una imagen como la de Nuestra Señora en una tela tan burda como es el ayate, y además con pigmentos que son totalmente desconocidos hasta la fecha. Es una línea de investigación que ojalá y se nos permitiera poder hacer algo al respecto, pero acercarnos a ver de qué naturaleza es el pigmento que tiene la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. La tela, lo sabemos, es una fibra vegetal, de un agave. Bueno, ya algunos se aventuran un poquito a decir la especie del agave, pero es lo que nosotros conocemos como ixtle. Y hay más de 100 variedades o especies de agave, y pues casi todas dan una fibra muy parecida. Y esta fibra es con la que se hacía el ayate, y en ese ayate es prácticamente imposible poder realizar una pintura como sería Nuestra Señora de Guadalupe, que no es una pintura. Entonces, a la conclusión que se ha llegado es, esto ha sido hecho por mano no humana, ¿no? Y por eso se dice que es una imagen aqueropita, o no hecho con mano humana. Así que ese es otra
característica de esta manifestación que nos deja su imagen y que si en ningún otro lado la ha dejado, caray, pues creo que hay cierto privilegio hacia nosotros, ¿no? Como que nos ha tratado mejor. ¿Será porque lo necesitemos o porque lo merezcamos? Yo creo que en ese momento, dadas las circunstancias que estaban ocurriendo, es más probable que lo necesitáramos. Había una gran división, había muchas injusticias, había unas circunstancias que no era, bueno, era prácticamente imposible pensar en una evangelización tan efectiva que en relativamente pocos años haya dado los frutos y el efecto que conocemos. Prácticamente un 100% de la población convertida al cristianismo. 93% en la época virreinal y todavía a principios del siglo XX. En los censos se hablaba de más del 90% de católicos. Bueno, después de no haber tenido otra religión, de tener cierto resentimiento, recelo hacia los españoles porque habían sido vencidos por ellos, en fin, es difícil pensar en una conversión y en una aceptación así de un momento a otro y de manera tan, digamos, sencilla, podría decir, al final. Bueno, y por último, el ayate mismo, el ayate que es una prenda propiamente del indígena, burdo, tosco, que ya hemos mencionado, de un material ciertamente vegetal, pero tan burdo y tan tosco que el mismo Obregón, sabiendo de qué estaba hecho, en qué estaba plasmada la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, un día dijo, no voy a parar hasta no limpiar mi caballo con ese ayate, dijo, porque el ayate es del material con la que en algunos lugares hacen esos costales burdos de ixtle, con los que se cargaban sobre todo mazorcas. Estos costales, cuando ya tenían pues, cierto uso, eran cortados o doblados y con ellos se limpiaban los caballos de manera que el pelaje del caballo quedaba brillosito, porque no era nada más la tela, sino que entre la tela salían pequeños pelillos gruesos con los cuales servían con pequeños y finos cepillos para limpiar los caballos. Esto yo lo vi por lo menos en forma directa en el estado de Guerrero, pero seguramente en muchos otros lugares los hay. Y así dijo Obregón, que con esa frase nos deja ver que conocía algo de la naturaleza del ayate. El ayate entonces es algo mexicanísimo, es algo propio de nosotros. Y así podríamos hablar de la apariencia de Nuestra Señora y de todas las características que tuvo, que tiene su imagen, y decimos, caray, pues no hay duda de que ella vino para nosotros. Ella vino a propósito para nosotros. Ella vino, como decía, muy probablemente porque la necesitábamos, porque necesitábamos ese proceso de conversión. Y me parece esto, en primer lugar, pues maravilloso, ¿no? Grande. Ahora bien, también podremos decir, ella es la patria de la Virgen de Guadalupe. México es la patria de la Virgen de Guadalupe. México será la patria de ella. Bueno, pues ¿cómo podemos aseverar esto? ¿Por qué podemos decir que México es su patria? Porque fue increíble la aceptación que hubo, en primer lugar, por Juan Diego. Vemos en Mican Mopogua cómo se dirige ella a Juan Diego desde la primera aparición y desde la primera aparición del principio también, de qué manera se dirige él a ella aceptándola y con una gran amabilidad, con una gran ternura, diría el Papa Francisco en la actualidad. Él se dirige a ella y él a él a ella. De manera que hay aparentemente una aceptación inmediata. Posteriormente, en poco tiempo, también los habitantes de estos lugares la aceptan. Digo, en poco tiempo, la mayoría de los que están cerca, y hago énfasis en lo que comentaba hace un rato, la pintura del primer milagro, donde se deja ver que en 14 días apenas después de la aparición, pues ya hay una gran cantidad de seguidores, de personas que han aceptado el mensaje guadalupano o a Nuestra Señora como su madre, a la Virgen de Guadalupe como su madre. Aceptemos tal vez, o más bien concedamos que el pintor exageró un poco,
Pero algo habría de ello, algo habría, y cada vez fue siendo más esta aceptación. Bueno, por otro lado, en ese primer siglo ciertamente hay pocos textos, pero en el segundo siglo, el siglo que nos ocupa, el siglo XVII, pues van existiendo cada vez más textos y obras de arte dedicadas a Santa María de Guadalupe, de manera que nos deja ver que la aceptación y la identificación de esta tierra, este pueblo con ella, pues nos deja poder decir, esta es la patria de la Virgen de Guadalupe. México es la patria de ella. La foto que estamos viendo aquí corresponde a una pequeñísima parte de la peregrinación que hacen los habitantes del estado de Querétaro a la Basílica de Guadalupe año con año. Ellos lo hacen en octubre, ¿no? En octubre, creo que por ahí por el 25 de octubre. No hace mucho que fue la peregrinación. En este año, que está terminando la pandemia, están regresando a hacer la peregrinación en presencial y fueron, bueno, yo vi noticias que dicen que 50,000, pero las personas de la Basílica me decían que por lo menos eran 35,000. Y lo bonito, me tocó ir, tuvimos que ir ese día por alguna razón, siempre es por ver a Nuestra Señora de Guadalupe y algo más, a veces por entrevistarnos con el rector de la Basílica, a veces por algún otro motivo, pero a mí me conmovió ver a todas estas personas, vean, con sus trajes todavía, muchos de manta, ¿no? Vestidos, hombres vestidos también de manta, con sus blusas bordadas de colores muy mexicanos, las flores siempre presentes. Caray, esto no será mexicano, esto no será el México aceptando, recibiendo, amando a la Virgen de Guadalupe. Esta es su patria. México es la patria de la Virgen de Guadalupe. Todas estas formas, estos signos de aceptación nos pueden llevar a decir, México es la patria de la Virgen de Guadalupe. Todo esto lo digo porque, si ustedes recordarán en la conferencia antepasada, nuestro amigo Jesús decía, bueno, no nos creíamos tanto. Dice, María vino para todos. Y de hecho, sí, en la primera aparición, ella lo menciona a Juan Diego. Sí, quiero que se me construya un templo aquí para dar mi amor a ustedes, a los habitantes de todos, y a todos los habitantes y a todas las estirpes que hay, que existen. Ciertamente, pero en principio fue aquí a donde llegó. Y aquí vino en primer lugar. Pero entonces, ¿cómo tomar esto como un privilegio? Sí, pero por otro lado también como una responsabilidad. Algo quiere nuestro Señor y Nuestra Señora al habernos pues escogido y, y habernos hecho sentir como un pueblo escogido, como un pueblo elegido, como al que se refiere en el Salmo 147, el salmista. No ha hecho cosa igual con ninguna nación. Esto lo dice el salmista refiriéndose al pueblo judío, del cual llegará o nacerá el Redentor, el Mesías. Bueno, pues esto se empieza a decir desde el siglo XVII por uno de los, vamos a ver posteriormente un poquito después, de los 4 evangelistas del acontecimiento guadalupano, que es Francisco de Florencia. El padre Francisco de Florencia es el primero que empieza a ver este gran portento de Nuestra Señora para con México y es el primero que le lleva a exclamar la frase del Salmo. No he hecho cosa igual con ninguna nación. Pero a quien más se le conoce que dijo esta frase es a su santidad Benedicto XIV. Ustedes recuerdan ya en el siglo XVIII, cuando se le entrega una imagen y igual dice la misma frase, no ha hecho cosa igual con ninguna otra nación. O sea, México, no solamente, bueno, por ser mexicanos podemos decir, ay, caray, nos ha tratado con cierto privilegio, sino que incluso el Papa, nada más y nada menos, ¿no? Muy bien, pues hablando de los 4 evangelistas, quiero, perdón, hablar que en el siglo XVII ya hay muchos más documentos, aunque del siglo XVI, por supuesto, es el Nican Mopogua y un poquito después el Nican Motecpana, podemos hablar de 4 autores, 4 personajes que son conocidos como los 4 evangelistas guadalupanos. Ellos son Miguel Sánchez, quien escribe la obra Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente aparecida en la Ciudad de México.
Bueno, hacia grandes rasgos, Miguel Sánchez narra las apariciones. De hecho, en un principio, eh, él dice que ante la falta de documentos, él acepta que hay una gran fe y una gran devoción a la Virgen de Guadalupe. Pero lo que hace falta son documentos que nos muestren cómo se apareció ella. Entonces dijo, voy a hacerlo yo. Tomando como base el Nican Mopogua, él escribe este libro, este documento, con un lenguaje eh, barroco adornado, donde incluso hay eh, prefacios de personajes que son autoridades, canónigos, que dejan ver que ya la devoción a la Virgen de Guadalupe está sumamente adentrada no solamente en los clérigos, sino por supuesto también en el pueblo mexicano. Entonces, bueno, en este libro también hay una comparación, también lo mencionaba nuestro amigo Jesús, con pues, la imagen de María en el Apocalipsis, la imagen de María en el capítulo 12 del Apocalipsis, ¿no? Y ciertamente, después, ya él habla de una interpretación donde se puede pensar en México como la Nueva Jerusalén, o el principio de la Nueva Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Algo así como el paraíso que todo el mundo quiere, la gloria, pero ya en la tierra. Esto puede ser también muy importante si nos adelantamos, si suponemos algunas cosas. No se querrá para México que sea una muestra de una patria, de un lugar donde se pueda vivir en paz, con justicia, donde haya un entramado para el bien, para poder todos ayudarnos a llegar al fin último para el cual hemos sido creados, es decir, la gloria, la presencia de Dios. Era el proyecto de muchos en estos primeros siglos y debe serlo para nosotros. Por tanto, también podemos decir, y basándonos en Miguel Sánchez, que pues, tenemos una responsabilidad al respecto. Tercero, bueno, el segundo es Luis Lasso de la Vega, quien escribe el Huaytlamayuzoltica, o también el acontecimiento con que se le apareció la señora Reina del Cielo, Santa María, nuestra querida Madre de Guadalupe, aquí cerca de la Ciudad de México, en el lugar nombrado Tepeyacac. Todo esto era el título. En ese tiempo los títulos de los documentos eran larguísimos, ¿no? El Huaytlamayuzoltica de Luis Lasso de la Vega, pues es otro intento de mostrar el mensaje guadalupano, el contenido del Nican Mopogua y de los primeros milagros que realiza Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Luis Lasso de la Vega, también, todos fueron clérigos, pero sobresalientes en su momento, el siglo XVI. De hecho, la publicación del libro de Miguel Sánchez es en 1648 y en 1649 se publica el libro de Luis Lasso de la Vega, y parece que fue escrito unos cuantos años antes, 1646. Bien, el siguiente evangelista guadalupano es Luis Becerra Tanco, quien escribe Origen milagroso del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Luis Becerra Tanco fue, pues, lo que se podría conocer para ese tiempo, un sabio. Sabía más de 5 lenguas, estamos hablando de hebreo, griego, latín, por supuesto español, náhuatl y otomí, nada más. Bueno, y creo que por ahí se me escapa alguna otra. Sabía química, física, lo que sería hoy biología, ciencias naturales, le llamaban, pero además era teólogo, dio clases en la Universidad de México de matemáticas, era también matemático, y dio clases de astrología. Así se llamaba en aquel tiempo el estudio de las estrellas, astrología. Pues este señor no solamente vuelve a mencionar el contenido del mensaje guadalupanos, sino que con todo este bagaje, digamos, acercándose a lo científico, él se cuestiona algunas cosas. Por ejemplo, al cuestionarse de dónde vendría Juan Diego, si de Cuautitlán o de Tulpetlac, hace, hace mapas, hace planos, hace estudios, y dice,
es mucho más probable que él haya venido de Tulpetlac que de Cuautitlán, porque al venir de Cuautitlán tenía que haber pasado por estos lugares y haber llegado a lo que es el lago por otro lado. Dice, por tanto, es muy probable y ciertamente que haya llegado por Tulpetlac. Y así es mucho más racional, digamos, Luis Becerra Tanco. Y el cuarto, Francisco de Florencia, en su libro que es conocido como La Estrella del Norte, pero otra vez el nombre completo es Estrella del Norte, aparecida al rayar el día de la luz evangélica en este nuevo mundo, en la cumbre del cerro del Tepeyac, orilla del mar Texcucano, para luz en la fe en los indios, para rumbo cierto en los españoles, en la virtud y para serenidad de los tempestuosas inundaciones de la laguna. Bueno, Francisco de Florencia es más devocional. Si los anteriores hablaban del cómo y por qué, aquí se dice que Francisco de Florencia habla del para qué y habla precisamente de para que los indios vieran la luz del Evangelio, y para que los españoles se acercaran más a la virtud. Fíjense. Y por supuesto, para ayudarnos en las situaciones de necesidad, como las inundaciones que en aquel tiempo habían, ¿no? Estamos hablando de la Ciudad de México en medio de la laguna, que, como dice el canto mexicano, ¿no? México en una laguna. Decirlo es fácil, pero para ese tiempo y con las circunstancias de las precipitaciones, etcétera, era relativamente fácil que hubiera inundaciones que produjeran pues problemas de enfermedades, muerte y epidemias que se dan en algunos momentos, ¿no? Y solamente mencionar a otro autor destacado del que habló en la plática pasada nuestro amigo el doctor Noé Blancas, Carlos Sigüenza y Góngora, quien escribe este gran poema de Primavera Indiana, donde así en forma poética nos va dejando ver y descubriendo cómo las flores pueden pasar el color para que se haya estampado la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Es una forma bella de ver algo que en principio es sobrenatural, ¿no? Pero todo esto nos habla de personas interesadas en dar a conocer el acontecimiento guadalupano, personas interesadas en conocer mejor el acontecimiento guadalupano, personas interesadas en conocer lo máximo de lo que es el acontecimiento guadalupano para difundirlo. Y empieza a ver, bueno, y este es un decir, bueno, es un poco, Sigüenza y Góngora, después también escribe, no, bueno, sí, creo que se les escribe un libro sobre Querétaro precisamente y sobre la fundación de el Templo de la Congregación y de una agrupación que así se llama, la Congregación de Clérigos Guadalupanos, que tiene una gran historia en la ciudad de Querétaro. Si ustedes van a la ciudad de Querétaro y preguntan, ¿cuál es el templo de Nuestra Señora de Guadalupe? Van a decir, no, está usted refiriendo al templo de la congregación. Sí, bueno, entonces ya le dicen cómo llegar. Y es un templo dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe, que en el siglo XVII, en este siglo, se realiza por un personaje benefactor y muy influyente en su momento, que fue don Juan Caballero y Ocio. Allí, a unos pasos del templo, hay una escultura de don Juan Caballero y Ocio. Dentro del templo, en el área que se tenían de reuniones, hay una pintura de él, porque él fue uno de los fundadores de esta congregación, que tenían como fin dar, eh, dar honor, eh, ser devotos de Nuestra Señora de Guadalupe y ayudar al prójimo mediante actividades de caridad. Entonces, allí en ese templo, a un lado hay una especie de construcción como de claustro, donde varios salones eran para alojar a las personas que no tenían dónde vivir y para dar de comer a aquellos también que no tenían. Esta obra que nace en el siglo XVII, inspirado por la Virgen de Guadalupe, se dejó un poquito de lado y nos dio mucho gusto que hace unos años, en el 2015, si me recuerdo que fuimos para allá, nos enteramos que el señor obispo actual está promoviendo que se rehaga
la congregación de clérigos guadalupanos para que tengan esa actividad que ya en el siglo XVII tenían, en el 1600, ¿no? Entonces, no solamente son documentos, son estudios, sino son obras de caridad, fundaciones que también se dan en este siglo en en la zona de lo que hoy es México, ¿no? Se me olvidó decirles hace un rato que de Querétaro, por ejemplo, es maravillosa la forma que se organizan para venir a hacer su peregrinación. Ellos tienen una zona un tanto lejana que es la Sierra Gorda de Querétaro, que fue una zona evangelizada ya un poco tarde, en 1700. Recordemos ahí a pues, varios frailes destacados, fray, ahorita se me fue el nombre, en fin, eh, trabajan muchísimo ahí, pero ahora es bellísimo saber que de esos lugares tan alejados y así entre la sierra, van bajando las personas días antes, se van convocando, algunos a caballo, algunos a pie, y van como que pasando por otros pueblos, se les van uniendo a esos otros pueblos, se van uniendo y uniendo y uniendo hasta que llegan a la ciudad de Querétaro, y al llegar acá son decenas de miles de peregrinos los que vienen, muchos de ellos pues de varios días de caminata, y les digo, desde la sierra de Querétaro. Bueno, interesante. Y otro tema que nos deja ver la importancia de este siglo, del siglo XVII para el guadalupanismo, pues es el arte. Empiezan, más bien continúan, o bueno, no sé, porque ahí está un trabajo de investigación, sí se tienen algunos elementos que nos hacen suponer que hubo obras en el siglo XVI, 1500, pero la primera pintura fechada y firmada, si ven mi pantalla creo que les estorba, es esta pintura que estamos viendo aquí, que es de un pintor español, Baltasar de Chávez, quien llega a América y pues una de las primeras obras que hace, o una muy importante, es la de Nuestra Señora de Guadalupe. Él hace una copia de cómo ven a Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, esta es una fuente de información valiosísima, ¿no? Primero, vemos aquí, Baltasar de Chávez, su firma, no se ve bien, pero esta es la fecha, es de 1606, esta pintura. Está actualmente en bueno, está en posesión de un particular. Bueno, esta obra nos deja ver que estaba suspendida como de clavitos. O sea, vean la parte de los ángulos superiores, donde se ve arrugado la tela, el ayate, ¿no? Y deja ver entonces que estaba algo así como sobre clavitos, y no tenía ninguna otra protección ni ayuda. Y los extremos laterales colgaban como cuando uno pone una tela y de un clavito y cuelga, sino, como una cortina a veces que ponemos, ¿no? Y que la parte central sí está, digamos, estirada, pero en la parte lateral pues queda así arrugada. Nos deja ver que así estaba, así estuvo, pues en este caso, de 1531 a 1606, casi 100 años, estuvo así de mal cuidada la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Y por supuesto ya en estudios posteriores, los de 1666, se deja ver que pues lo primero que hacen los estudiosos que analizan la imagen es que no se explican cómo es que ha durado tanto tiempo con tan poca atención y tan poco cuidado o tan poca protección para Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Entonces, esta es una primera pintura valiosísima en cuanto a información. En su momento, el Baltasar de Chávez también pinta, él reproduce la unión que mostraba, que evidenciaba que la imagen o el ayate estaba compuesto de dos lienzos, y eso hizo que al plasmarse la imagen de la Virgen se viera esa unión, y se ve en el original, y lo pinta Baltasar de Chávez. Sin embargo, las personas con toda la intención de conservarla en pintura y demás, la mandan a restaurar, y el restaurador retoca esa parte y borra la mayor parte de esa unión, quitándole una característica valiosísima, ¿no? A la imagen del Señor de Guadalupe. Bien, pues vamos un poco más rápido. Otro gran pintor de la época, Juan Correa,
que estuvo activo de 1646 a 1716, pinta varias imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe. Una de ellas, bueno, la que tenemos aquí es en el momento de la estampación, cuando extiende el ayate de Juan Diego, está pues una pintura que lo que pretende ser Fray Juan de Zumárraga. Algunos otros elementos que hay ahí, que seguramente son los criados que tenía allí los servidores de Juan de Zumárraga, y tal vez Juan Díaz, que fue el sacerdote que sirvió de intérprete a Zumárraga y Juan Diego, ¿no? Entonces, y además un niño ahí que se asoma a ver a Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Interesante esta pintura de Juan Correa. Otra que es esta, vean el estilo barroco, ¿no? La rodea de ángeles, flores, y ya las cuatro, en los ángulos, las cuatro apariciones, además de el Tepeyac en la parte de abajo. Una pequeña pinturita del Tepeyac. Bueno, es interesante que en esas primeras pinturas siempre los pintores la ponen con corona, porque aparentemente, como estaba proyectada la pintura hacia arriba, los rayos hacían que se viera como una corona, y los pintores la ponían como una corona. Bueno, es una posible razón por las que hayan puesto la corona. Pero aquí también ha puesto al Espíritu Santo, fíjense, arriba, bueno, a la paloma, que normalmente es la representación del Espíritu Santo. Pero también algo interesante es que tanto como Baltasar Chávez como Correa, pues ya ponen prácticamente todos los elementos. Para aquellos que ponen en duda la imagen misma de Nuestra Señora, dicen, no, los rayos fueron puestos después, esto fue puesto después, esto a mí no me engañan. No, 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 no. A ver, estas pinturas que fueron de el inicio ya tienen todos los elementos, ya lo tienen todo. En fin, hay algunas otras cosas que sí podríamos aceptar que se hayan retocado en algunos momentos, pero en principio los elementos de la imagen aparecen ahí. Por supuesto, Cristóbal de Villalpando. Cristóbal de Villalpando tiene tal vez más pinturas de Nuestra Señora de Guadalupe que Correa y, por supuesto, Baltasar Chávez. Y aquí tenemos una de Cristóbal de Villalpando. Él, pues, se destaca porque pintó mucho para los jesuitas, pinta algunas imágenes para lo que hoy es el Museo de Arte Virreinal, que está en Tepoztlán, y allí hay varias, si no, por lo menos una de Cristóbal de Villalpando, según la fuente consultada. Esta es otra del mismo autor, de Cristóbal de Villalpando, ya sin más adornos, digamos, alrededor, ¿sí? Como en esa época los pintores barrocos trataban de pintar así a Nuestra Señora, bueno, o angelitos o flores, o como en este caso algunas especies de grecas y demás, y las apariciones eh, pequeñas pinturas de las apariciones en los ángulos. Y aquí prácticamente no tiene nada de esto, eh, y es otra pintura del mismo autor, Correa, ¿no? Esta también es, perdón, Correa, Villalpando. No, 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 es de Juan de Correa, perdón. Este, se me desordenaron, pero bueno, esta es de Juan Correa, aparentemente, y encontré la imagen en la página de una de estas compañías que venden mediante subastas obras de arte. Entonces, nada más para que se den cuenta, si les gusta esta pintura, ustedes pueden comprarla fácilmente, seguro. Le llegan al precio 75.000 euros. El precio puesto al principio fue de 50.000 y llegó a 75.000, fue vendida por 75.000 euros en, en esta casa de subastas. Pero ven la belleza también, ya está, o sea, en ese principio, en ese siglo primero de el guadalupanismo, pues la gran cantidad de imágenes que empiezan a ver. Bueno, y después, estos son los principales autores que he mencionado, pero hay una gran cantidad de pinturas anónimas. En el Museo de la Basílica de Guadalupe, pues hay muchas donde encontramos en la cédula que dice eh, autor virreinal, o autor anónimo, época virreinal, del virreinato, ¿no?
Bueno, vean aquí también las apariciones, aquí también a destacar el marco en dorado, muy, muy bonito, ¿no? Eh, Esto está en un museo, no me recuerdo ahorita en dónde está. Este está en la Basílica de Guadalupe. Vean ahí la cédula. Anónimo novohispano, Virgen de Guadalupe con 4 apariciones, siglo XVII, ¿no? Está mal tomada la imagen, bueno, sí fue con un servidor, pero con todas las luces que hay ahí es difícil, ¿no? Sacar una buena fotografía sin reflejos, y, pero se aprecia muy bien. Es una imagen como de 50 por 60 o algo así, no, no es muy grande, es pequeña la imagen, o un poco menos tal vez, 40 por 30 o algo así. Pero vean eh, lo bien realizado que está, ¿no? La imagen misma de Nuestra Señora y después las apariciones también, las 4 apariciones. Es en el siglo XVII cuando se empieza a mostrar, tal vez de una manera un tanto pedagógica, esas apariciones en forma de pintura. Y esta otra también, ay, perdón, también de autor anónimo de siglo XVII, bueno, está en la Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, igual con este gran adorno de flores alrededor, ¿no? De la época barroca. Muchas pinturas de este siglo se distinguen por esto, la imagen misma con todos los elementos, las 4 apariciones y a veces en el centro algunos de la imagen del Tepeyac, del lugar donde se apareció. Esta pintura del Museo Nacional de Historia, eh, también de la Virgen de Guadalupe del siglo XVII, pues no tan adornada, simplemente la imagen, pero con las apariciones en los ángulos, ¿no? Pues esta, me encontré dos versiones, una que habla de que es del siglo XVII y otra del siglo XVIII. Bueno, como diría aquel, haya sido como haya sido, ¿no es cierto? Haya sido del XVII o XVIII, pues ver otros elementos también ya interesantes, ¿no? La unión de culturas de los indígenas, de los nobles, de los plebeyos, ¿no? Abajo, en la pinturita pequeña del lado derecho, en el momento de la estampación, y al lado izquierdo, una de las apariciones, arriba, 2 apariciones, y en el centro abajo, el águila sobre el nopal, que ya en ese momento me llamó la atención, siglo XVII, ya se empieza a hablar de México tal cual, México como el lugar, no tanto la Nueva España, sino México. Hay una identidad como mexicanos y el escudo que después va a ser nuestro escudo nacional, el águila sobre el nopal. Y con esto termino y estoy a sus órdenes por si ustedes tienen alguna pregunta o comentarios, con mucho gusto, si puedo, los respondemos. Muchas gracias al maestro Gerardo Valle Flores por esta conferencia y efectivamente abrimos nuestro espacio para preguntas y respuestas a nuestro ponente. Si quieren, pueden abrir su micrófono para dirigirse al ponente. Adelante, adelante. Yo quería saber si la Virgen de Guadalupe que está en San Patricio fue pintada por Miguel Cabrera. Es una pintura, no es el original. Perdón, ¿te estás refiriendo a la Catedral de Nueva York? Sí, bueno, bueno, le decimos iglesia, no sé si sea Sí. catedral. ¿Es catedral? Ay, no sé. Es la sede del obispo, ¿no? Me parece. Bueno, pero está No en lo San sé. Patricio, Nueva York. Sí. No te preocupes. Gracias. No la conozco, pero por lo que en su momento un gran amigo, que en paz descanse, Carlos Salinas, que fue miembro del Centro de Estudios Guadalupanos, trabajó muchos años en Televisa, tuvo relación con las autoridades de San Patricio, y él fue uno de los impulsores para que se colocara ahí la imagen de la Virgen. Y porque fue esto ya el siglo XX,
se colocó primero, me decía, en la parte de atrás, o sea, entrando como no a la vista. Después se colocó en un costado y acabó colocándose en el altar lateral Sí, de a la San derecha. Patricio. Sí, exacto. Y creo que entonces es una imagen bien lograda, pero no de Cabrera. Pero tiene mucha devoción. Siempre, 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 en cualquier día del año está llena de rosas. Siempre, siempre. La gente llega y le deja sus rosas y es una devoción grande. Otra cosa que te quería comentar que me gustó mucho eso de la aceptación, porque yo creo que para hacer una relación con una persona, por ejemplo, pues hay que aceptarla, después uno se adapta, pero la aceptación es lo que rompe el hielo y lo que hace que haya disposición de una parte y de la otra para poder hacer la relación. Entonces me pareció muy, 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 muy bonita esa idea. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Luz. Gracias. Sí, una disculpa, estamos confirmando el tema de la liga de la encuesta, porque si no abre. Ya mandamos una pregunta al coordinador a ver si nos puede ayudar. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Si no, mientras, en el tema de la aceptación, a mí me gustó mucho pensar en esto, porque me ha llevado a pensar como, bueno, solemos decir, Guadalupe es México y México es Guadalupe, ella es la madre de la nación mexicana. Si consideramos que una nación es una población con unidad de lengua, de cultura, de religión, en un mismo territorio, salvo una excepción que es el pueblo judío, ¿no? Pero si una nación es esta unidad, para que exista esta unidad, estemos juntos, tengamos la misma lengua, la misma religión, la misma cultura y demás, tiene que haber aceptación entre nosotros, tiene que haber esa unidad. O para que haya esa unidad, tiene que haber primero esa aceptación. Y esto no había antes de la venida de Nuestra Señora de Guadalupe. Había muchos pueblos en discordia y llegan los españoles y ponen todavía más desorden, y un poquito, ¿no? Entonces, lo que tuvo que ocurrir para que empezara esta unión y esta aceptación, primero de la Virgen de Guadalupe y luego del cristianismo, pues fue la presencia de Nuestra Señora de Guadalupe. Y a raíz de que se da esto, pues es que se va provocando esa unión y podemos decir que ahí empieza a nacer o inicia ahí la nación mexicana, ¿no? Por tanto, podemos decir que ella es la madre de la nación mexicana. Y es algo bello, hablando de la patria de la Virgen de Guadalupe. Pero, Ceci, Sí, Ana Cecilia, adelante. Pues tú has hablado acerca de los indígenas, de los originarios, de los católicos. Yo siempre he pensado que todos los que hemos nacido en el territorio mexicano, desde el norte hasta el sur, han venido muchos inmigrantes, moros, judíos, negros, y yo siento que México es de todos y de todas las razas. Yo siento que México representa al mundo entero, que todos los que nos alimentamos de lo que hay aquí, del maíz, del frijol, de los peces, del aire, todo eso es lo que nos hace ser de esta patria, de esa cultura. Yo, como decía la otra chica, es esa unidad, es el aire que respiramos. Y precisamente la Santísima Virgen de Guadalupe, con su hijito allí embarazada, es la que nos está dando la vida con el Espíritu Santo. Y yo siento que así como Jesús vino para todos, ¿verdad? Hasta llegar a los confines de la tierra, yo así siento a México. Yo, en la diversidad, culturas, hacemos una hermosa nación como una nueva Jerusalén. Yo desde chica no tengo miedo, que si los temblores, que si la epidemia, que si el gobierno,
pues todos estamos pasando por momentos muy fuertes, pero nosotros con nuestra Madre Santísima Virgen de Guadalupe, pues no estábamos bajo su manto. Entonces yo sí agregaría, yo al pueblo judío no lo quito, al contrario, son nuestros hermanos mayores. Y pues para ellos se prometió la tierra prometida, pero muchos lo rechazaron y ahora nosotros lo aceptamos, pero no hay que olvidar al pueblo judío. Gracias. Gracias, pues esta ha sido una cátedra de un resumen de historia de la salvación. Y ciertamente, esta unión, esta aceptación que comentaba Luz, es el principio de lo que va a ser un valor que tenemos, que es el mestizaje. Como pueblo, tenemos esa característica que debemos así considerarlo como valor. Perdón, Luz, ¿quieres comentar algo? Y yo quiero comentar algo porque eso nos hace como un poco nacionalistas. Yo vivo en un país diferente a México y cuando hablo de la Virgen de Guadalupe necesito decir que es para todos, que es una madre para todos, porque si la mexicanizo, entonces aquí yo sería acusada de discriminación de otros. Entonces lo que hago es una madre para todos y ella decidió aparecerse en México, pero no quiere decir que sea nada más mexicana, sino que es una madre que en una circunstancia se aparece, ¿cómo se dice la palabra en español? Se estampa, y que por amor se queda su imagen, pero es para todos. Y yo creo que también eso, porque si uno nada más dice nada más de México, bueno, en otros países dicen, oye, pues no tanto. Bueno, nada más quería decir eso. Sí, sí, gracias, sí. No, también incluso resulta chocante a veces compararnos, ¿no? En ese sentido. No, claro, vino aquí por las circunstancias del momento. A mí me gusta creer, como decía, que lo necesitábamos, pero también vino para todos, ¿no? Vino para todos. Muchas gracias. Tenemos una pregunta, si me permiten leer. Dice, hay personas que llaman mito al acontecimiento guadalupano y dicen que no hay pruebas de la existencia de San Juan Diego. Pese a ser un santo canonizado, ¿qué debo responder como cristiana católica y guadalupana? Precisamente en el siglo, ya no lo mencioné, pero otro documento valiosísimo del siglo XVII es el documento de las investigaciones jurídicas de 1666, donde se citan a personas, la mayoría ya muy grandes de edad, que tienen testimonios de parientes, sobre todo, que conocieron a Juan Diego. Y ellos dan fe no solamente de la existencia de Juan Diego, sino de sus virtudes de Juan Diego. Fue un documento básico para el trabajo de la beatificación y canonización de San Juan Diego. Estas investigaciones de 1666 son preciosas, ¿eh? Son testimonios. Aquí tengo una versión que hizo el padre Chávez sobre estas informaciones de 1666, donde les digo, todas dan fe de la existencia y de las virtudes de San Juan Diego. Además de, bueno, por supuesto, el Nícan Mopogua y después el Nícan Motecpana, de lo que nos hablaba Toño ya en su momento, que habla de, bueno, cuándo nació, cuándo murió, y da detalles de Juan Diego. Por supuesto, existió Juan Diego. Sí, ahorita, cómo no, escribo el nombre del libro, con mucho gusto. Anita Cecilia, Bueno, otra cosa que me encantó fue que se apareció aquí cuando la necesitábamos, ¿sí? Principalmente a los originarios, ¿no? Porque los iban a catequizar. Y en este momento, súper la estamos necesitando, pero para todo el mundo. Entonces, yo siento esto, que sí, el pueblo mexicano tenemos una responsabilidad muy grande de ser luz para el mundo, luz para el mundo. Yo siento que es la época del Espíritu Santo en Santa María de Guadalupe embarazada para dar a luz su hijo
para llevarlo a todo el mundo. Yo eso es lo que siento desde en el año 2009, que fue cuando se hizo aquí el movimiento mundial de las familias, que vino el padre Canta la Mesa, y bueno, de sacerdotes de todas partes. Al final, fueron creo como 3 días, fuimos a la Basílica de Guadalupe, cayó una tormenta y luego salió el sol. Y yo vi una luz hermosa, yo no sé si vi una como forma de paloma, y yo dije, aquí el Espíritu Santo con Santa María de Guadalupe. Y desde ese entonces tengo la plena certeza y seguridad que tenemos una misión, tenemos una vocación y que tenemos esa responsabilidad muy grande. Gracias, Anita, coincido. Muchas gracias. Y Adolfo está pidiendo la palabra. Adelante, Adolfo, por favor. Nada más una pregunta. ¿Sabes cuándo empezó a aparecer la corona en las pinturas y cuándo dejó de aparecer? Porque todo indica que no existía la corona originalmente, sino eran rayos que hacían parecer que era una corona. Pero ¿cuándo se empezó a pintar con corona? Pues estas primeras pinturas que he mencionado, todas la tienen. Así que, bueno, pues podemos decir que desde los primeros grandes pintores la hacen con corona. ¿Cuándo deja? Ahí sí no sabría decirte, pero sí, habría que darle un seguimiento, ¿no? Porque si se le quitó, incluso se le ve medio raspadita la parte superior de la imagen. En la imagen misma, sí. Yo creo que tenía una corona o alguien le puso corona, como a veces me han dicho que también que los rayos, por ejemplo, que le habían pegado algo y a la luna le habían pegado plata, no lo sé. Así es, gracias, Luz. Ciertamente parece que en la luna hubo plata. Y las personas de la basílica, la explicación que dan con respecto a la corona es que lo que había eran los rayos y que así se le puso a algún pintor para manifestarla como reina, le puso una especie de diadema que mostrara a los rayos como una corona. Y esa como diadema es lo que se ha borrado. Es lo que se ve como una franjita como borrada, ¿no? Entonces, esa explicación yo la escuché de alguien de la basílica en una pregunta como la que haces, Adolfo. Gracias. Gracias a ti, muy interesante la conferencia, muy bien documentada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, estupenda. Bueno, pues si no hay más, al contrario, les agradezco su asistencia y esperen el libro que está preparándose. Tiene esto y más. Qué padre. Gracias. Mientras compartimos los datos para quien quiera adquirir el libro, todavía hay en existencia, puede estar a disposición en la tienda de la universidad, en la tienda de la UPAEP, aquí en Campus Central, 21 Sur, número 1103, o se puede solicitar a este número de teléfono con el señor Ramón González. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si no hay otra pregunta, pues agradecemos muchísimo al maestro Gerardo Valle Flores por esta ponencia y, por supuesto, los esperamos para las siguientes conferencias. Estén pendientes de cuándo se va a realizar, quiénes van a ser los ponentes y además los temas. Muchísimas gracias a todos, gracias a nuestros invitados, que sabemos que son de distintas ciudades también, y ojalá podamos vernos en la siguiente conferencia. Muchas gracias, Gerardo. ¿Algo para terminar, algo para concluir? Nada más agradecerles y a las personas de la OPAEP decirles, por si no saben, hay un concurso de fotografía que en 15 días se cierra de la Virgen de Guadalupe y la OPAEP. Pueden participar y hay buenos premios en la página de Facebook de Bellas Artes. Pueden ustedes encontrar las bases. Entonces, es fotografía guadalupana y la Universidad de la OPAEP. Esto es por los 50 años de la universidad y pueden haber
inscribir fotografías de imágenes que hay en nuestra universidad, imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe que hay en nuestra universidad, o de algunos actos que solemos tener, como las peregrinaciones, que a propósito nos encomendamos a sus oraciones porque este domingo sale la peregrinación de la UPAEP a la Basílica de Guadalupe con casi 1000 muchachos caminando por la montaña, por el Iztaccíhuatl. Va a ser una experiencia, es una experiencia fuerte, bonita, pero bueno, pues ya se Qué imaginarán. padre, ¿eh? Sí, una responsabilidad. Nos encomendamos a sus oraciones y el lunes estaremos en la misa de 12 en la Basílica. Para los que son de México, si ustedes gustan acompañarnos en la misa de la UPAEP en la Basílica de Guadalupe, el lunes 7 a las 12 del día es la misa de la peregrinación a la Basílica. Ahí está Pues, la ¿sabes? información del concurso. Gracias. ¿Perdón? No, nada, nada. Bueno, pues nada más con eso terminamos. Ojalá y los miembros de la comunidad universitaria se animen a inscribir sus fotografías en este concurso. Buenas luego. noches. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias. todos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Felicidades, felicidades. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias a la Universidad UPAEP. Que Dios les bendiga por ese trabajo tan hermoso que hacen. Dios les bendiga. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas Buenas noches. felicidades. Muy buena su conferencia. Muy interesante.